Al igual que hiciera ya por el mes de enero, cuando aumentó la tensión entre Irán y Estados Unidos, y os traje a modo de reflexión un vídeo análisis acerca de lo que estaba sucediendo en aquel contexto. Los acontecimientos internacionales que hemos visto esta semana no me dan otra opción que traeros un vídeo para que podáis entender algunas de las circunstancias que estamos viendo en el plano internacional. Como ya hemos comentado en muchas ocasiones en los vídeos del canal, cuando un político tiene problemas en el interior de su país, tiende a buscar un conflicto externo, un conflicto exterior, un enemigo ajeno al país que le haga ganar popularidad puertas adentro. Esto sucede con mayor frecuencia en países con gobiernos totalitarios, populistas o de carácter ultranacionalista. Desde hace ya algunos años, el régimen de Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, ha llevado a cabo una política internacional expansionista, neocolonialista si me apretáis, buscando las zonas de influencia del antiguo Imperio Otomano. Merced a esto hemos visto como algunos conflictos se enquistaban, tanto en Siria, pero principalmente en Libia, donde ha surtido de armas a los rebeldes, incluso ha desplazado tropas propias. Por si esto fuera poco, también ha aumentado el tono dialéctico con el que se ha dirigido a la Unión Europea e incluso a algunos socios de la OTAN, poniendo en cuestión el armamento de la Alianza Atlántica e incluso llegando a tratados de comercio de armas con la propia Rusia. De la problemática de convertir Santa Sofía en una mezquita después de 70 años de haber sido un museo, ni siquiera voy a hacer referencia. Es simplemente un acto de provocación y sobre todo un método de propaganda de puertas adentro que no influye en el contexto internacional que hoy quiero tratar. Pero centrémonos ya en la acción que me ha hecho traeros este vídeo esta semana. Este pasado lunes un barco llamado Oruk Reis de bandera turca realizaba prospecciones gasísticas en la zona de exclusividad económica griega. En estas aguas de exclusividad económica, aun siendo aguas internacionales sobre las que no ejecutan soberanía ningún país, sí que la exclusividad económica le permite a un territorio en concreto la explotación de los bienes de esas aguas, ya sean pesqueros, gasísticos o petrolíferos. El problema entre Grecia y Turquía reside en el hecho de que tras la Primera Guerra Mundial y la derrota del Imperio Otomano, estos firmaron una serie de concesiones territoriales a Grecia, conmutando islas por territorios continentales que tenía Grecia en Asia. De esta forma, en esos tratados se admite la soberanía y la exclusividad económica sobre determinadas aguas. Pero siendo sinceros, Turquía salió muy perjudicada en lo que a aguas de exclusividad económica se refiere con Grecia, porque muchas de las islas, siendo minúsculas, tienen una cantidad de agua de exclusividad económica alrededor que asfixia, por decirlo de alguna forma, la zona de exclusividad económica turca. Turquía está desde hace muchos años en disputa por determinadas aguas con Grecia, y el problema no reside tanto en la prospección en sí, sino en el hecho de que haya sido escoltado por 5 barcos de guerra de la Armada turca. Incluso días antes había realizado otro barco de similares características prospecciones cerca de las inmediaciones de las aguas de exclusividad económica de Chipre. Chipre es otro conflicto que muchos conoceréis. La isla está dividida en 2 estados, uno de habla griega y otro turco, el cual uno pertenece a la Unión Europea y el otro es una especie de país satélite de Turquía. Tanto el gobierno de Chipre como el de Grecia han elevado una queja internacional acerca de las prospecciones que Turquía está haciendo en aguas que no les corresponden. Al fin y al cabo no dejan de ser aguas de exclusividad económica no solo de Chipre y de Grecia, sino de la Unión Europea. El problema es que la elevación del tono también ha venido por parte del mandatario turco, elevándolo incluso el tono con ciertos carices bélicos. Hay que recordar que ambos países forman parte de la OTAN y en ninguno de los estatutos ni artículos de la Alianza Atlántica se contempla la posibilidad de un conflicto entre 2 países miembros. No creo que la escalada de tensión llegue a un punto tan álgido, pero lo cierto es que Turquía en los últimos años se ha alejado mucho de Occidente, tanto con conflictos continuos con la Unión Europea e incluso en el seno de la Alianza Atlántica se teme que pueda estar cayendo en la órbita de Rusia. Y ahora que hablamos de Rusia precisamente nos vamos a pasar al otro tema que me ha hecho haceros este vídeo esta semana, las elecciones que se desarrollaron la semana pasada en Bielorrusia. Bielorrusia, para quien no lo sepa, es una exrepública de la Unión Soviética, frontera con varios países de la Unión Europea y que pasa totalmente desapercibida durante los últimos años para Occidente en general. Es un país que es más conocido por el incidente de Chernóbil, el cual causó estragos en su frontera sur con Ucrania, que por la relevancia internacional que tiene a día de hoy.
En Bielorrusia gobierna desde el año 1994 Alexander Lukashenko, que pasa por ser una especie de pseudodictador de corte soviético. Controvertido, egocéntrico, megalómano, pasa por ser casi una caricatura, digno de ser el malo de una película de James Bond. Esto nos haría gracia si no fuera porque las consecuencias de su gobierno las sufren ciudadanos de carne y hueso. Protegido por Boris Yeltsin, incluso por Vladimir Putin en algunos momentos de su mandato, ha tenido con el mandatario ruso sus más y sus menos a lo largo de los años. El caso es que esta pasada semana se celebraban elecciones que, como todo el mundo esperaba, estaban totalmente amañadas. El mandatario, Alexander Lukashenko, ha ganado con nada más y nada menos que el 80,1%. Como diría norcoreano, lo que me extraña es que no haya sacado un 101% de los votos. Pero en fin, vamos a la cuestión. Cansados y hastiados por el pucherazo electoral, los ciudadanos salieron a la calle y la represión ha sido brutal contra el pueblo llano. Es por esto que las quejas internacionales no han tardado en llegar, sobre todo por parte de la Unión Europea, quien ya ha avanzado sanciones económicas al país exsoviético. Por su parte, Alexander Lukashenko ha solicitado la ayuda de Moscú para solventar todo este entramado. Depende de a qué medios os acerquéis, algunos os dirán que Putin no ayudará a Lukashenko y otros que sí lo hará. Si me preguntáis cuál es mi opinión, y al fin y al cabo en una reflexión es lo que tengo que dar, yo pienso que Rusia no va a dejar pasar esta oportunidad de acercarse e inmiscuirse en Bielorrusia. Al fin y al cabo, este país satélite no deja de ser frontera total y absoluta con varios países de la Unión Europea, con Polonia y varios países del Báltico. Pero el contexto sanitario en el que nos encontramos no va a frenar ni mucho menos las aspiraciones internacionales que tiene Rusia. Una vez abordados los dos temas de los que os quería hablar, son solo dos ejemplos de lo que está sucediendo en el mundo, y aquí viene mi reflexión. En los próximos meses, a medida que avance y evolucione la crisis sanitaria, veremos cómo llega la crisis social y económica, momento en el cual las problemáticas internas de cada país va a hacer que muchos gobiernos totalitarios, nacionalistas o populistas intenten buscar enemigos exteriores. Esto puede propiciar que en algún momento llegue algún tipo de conflicto, y esperemos que sea de pequeña magnitud. Lamentablemente, y espero equivocarme en esto, la crisis económica que sucederá a la crisis sanitaria y a la social va a ser la más grave que hayamos vivido en las últimas décadas. Históricamente, los mercados han sido los causantes de muchas de las crisis, afectando a la economía real. En este caso estamos ante una crisis económica que afectará sobre todo a la economía real y que aún no ha llegado a los mercados. En los mercados económicos, en las bolsas, existe ahora mismo una burbuja alcista que es totalmente inexplicable, una disonancia total con la economía real, algo que explotará en algún momento. Y cuando esto ocurra estaremos ante la tormenta perfecta. Como digo, espero equivocarme en todo lo que os estoy contando y sobre todo espero que los gobiernos sean lo suficientemente inteligentes y precavidos para no aumentar la tensión internacional en determinados conflictos que nos pueden llevar, si cabe, a una crisis aún más profunda. Pero dado el mundo en el que vivimos y los políticos que nos ha tocado padecer en esta época, la verdad es que tengo pocas esperanzas. Aunque, como digo, soy una persona positiva y espero que suceda lo mejor posible. Aquí dejo este vídeo que ha sido casi improvisado. Deciros que os agarréis porque vienen curvas en el futuro y aquí estaremos para contarlo. Nos vemos en el siguiente vídeo y, como siempre os digo, no dejéis de ser curiosos. Adiós.